Hey, hola, ¿qué tal chicos? Les doy la bienvenida una vez más a su canal. En este video les voy a enseñar cómo vamos a activar Google Chat y Google Meet dentro de Gmail. Estas dos aplicaciones que se integran a la plataforma de correo electrónico de Google. Sin más nada que decir, vámonos al grano. Abrimos Gmail y lo primero que vamos a hacer es ir a configuración. Aquí en configuración vamos a ver todos los ajustes y nos vamos a desplazar a la pestaña que dice Chat y Meet. Como ven, aquí hay dos opciones, para el chat y para Google Meet. Simplemente vamos a darle aquí en Google Chat, que nos lo va a activar, y aquí en Google Meet vamos a darle en mostrar la sección de Meet en el menú principal y vamos a guardar cambios. Se va a restablecer la bandeja de entrada y miren lo que va a suceder. Aquí se nos va a abrir un pequeño panel en la parte izquierda donde van a estar estas ventanas que dice chat. Aquí podemos integrar de manera más intuitiva todos los chats de Google. Aquí podemos iniciar un chat, podemos ver los espacios o explorar algunas aplicaciones. Y la otra opción sería el Google Meet. Desde aquí también podemos administrar las reuniones, podemos reunirnos con nuestros amigos, podemos programarlas. Así que de esta forma estas dos aplicaciones se integran en Gmail y podemos tenerla aquí en este panel. Vamos a hacer unas pequeñas configuraciones, vamos nuevamente a ver todos los ajustes y vamos a la pestaña otra vez de Chat y Meet. Y aquí simplemente vamos a habilitar, por ejemplo, un sonido para las llamadas entrantes y vamos a gestionar los ajustes del chat. Por ejemplo, aquí podemos permitir notificaciones, podemos abrir burbujas de mensajes nuevos y podemos también seleccionar un tono para las notificaciones, por ejemplo. Y aquí hay otras opciones también que podemos ajustar dependiendo de nuestras necesidades. Esto en cuanto al chat. Ahora también lo podemos hacer en la configuración de Meet. Aquí podemos hacer algunos ajustes, por ejemplo, de audio en cuanto al micrófono, los altavoces y también en cuanto a las cámaras que tenemos conectadas en nuestro computador para poder utilizarlas con Google Meet en las videollamadas. Listo, esta parte y le vamos a dar en guardar cambios. Se va a restablecer nuevamente la bandeja de entrada. Y como ven chicos, de esa forma podemos activar lo que es el chat, el Meet y los espacios también de Google. Si por alguna razón no quieren tenerla en esta bandeja de entrada, simplemente van nuevamente a configuraciones, ver todos los ajustes y lo que van a hacer es ir a la pestaña de chat y dicen que no. Y luego inhabilitan estas dos opciones y vean lo que va a ocurrir. Nuevamente la bandeja de entrada queda completamente preestablecida. Y bueno chicos, eso es todo por este video, espero les haya servido de ayuda. Si es así, les pido que por favor se suscriban al canal para que apoyen el contenido que estoy creando. Más adelante va a venir contenido también relacionado a lo que son las aplicaciones de Microsoft 365, lo que es Excel, Word, Outlook, OneDrive, bueno, entre todas esas aplicaciones y de igual manera con la integración de Google Workspace. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.